El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Rumbo a la Paz. Bienvenidos a Rumbo a la Paz. En el capítulo anterior abordamos el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y hacíamos un breve recuento de los puntos a los que se ha llegado a un acuerdo en las negociaciones con la FARC. En este capítulo entraremos más a fondo frente a estos 3 puntos y comenzaremos a abordar lo que es el posconflicto y lo que implica para el país. Bienvenidos. El arma más potente no es la violencia, sino hablar con la gente. Uno de los temas más importantes en la historia del país es el desarrollo agrario y la posesión de la tierra. Es este uno de los aspectos que ha marcado los hechos de violencia en Colombia desde hace ya 50 años. Esta situación motivó la aparición de los grupos guerrilleros y de los paramilitares. Los campesinos y terratenientes defendieron entonces sus tierras y se armaron para combatir las bandas delincuenciales. La tierra es el punto de partida de las negociaciones. Tiene tierra, ¿cierto?, maneja el poder político local. Por lo tanto, el monopolio de la tierra implica también exclusión política directamente. Y eso es lo que se pelea desde esa época. Es decir, el acceso a la tierra por un lado y la participación política. Como usted puede leer hoy día, los 2 puntos que se han acordado en La Habana tienen que ver con eso, con el monopolio de la tierra y con la exclusión política. Ahora, ya vendrán otros, los cultivos ilícitos, eso es otro cuento. Pero por ahora, esos 2 elementos, el monopolio de la tierra, concentración de la tierra y la exclusión política van parejos. Y eso es lo que ha creado las condiciones en Colombia para un levantamiento armado. Política de desarrollo agrario integral. La política de desarrollo agrario integral fue el tema que el gobierno y la FARC discutieron en La Habana durante 6 meses, en el que se incluyeron la sustitución de cultivos y programas de desarrollo, de manera que los campesinos tengan mayores oportunidades y un buen uso de los suelos. En Colombia hay muy pocos propietarios de casi todo el territorio nacional. Y si queremos que el país salga de la pobreza, naturalmente que hay que democratizar la propiedad de la tierra. El problema, yo no creo que sea un problema de tenencia de tierras, el problema es un problema de inversión y de tecnificación, porque un campesino con tierra y sin poder invertir en ella, sin poder sembrar o sin poder tener alguna ganadería o algún tipo de producción, es imposible que salga adelante. Por eso es muy importante que se tenga una inversión y además de eso una educación o capacitación al campesino para que mejore los procesos que ellos hacen con la tierra para que ésta sea más productiva. De manera que esperamos que ese acuerdo agrario se pueda completar. El acuerdo agrario que le presentaron al país estaba pendiente de ser cerrado, no se ha cerrado. De manera que lo que hay es una expectativa de paz con el deseo de que puedan resolver los temas pendientes y entregarle a Colombia testimonios verdaderos de la voluntad de reconciliación. Asimismo, se incluyeron temas trascendentales para la calidad de la vida de los campesinos en aspectos como la salud, educación y vivienda. También se analizó el estímulo a la producción agropecuaria y la generación de un sistema que garantice la seguridad alimentaria para los que viven del agro. Pues yo pienso que uno de los sectores de la economía que pueden salir mejor apoyados, mejor beneficiados en las discusiones del proceso de paz que se llevan a cabo en La Habana es el sector agropecuario. Yo veo el tema de esta forma. Las FARC son un grupo guerrillero
agrarista, regionalista, pero sobre todo vinculado medularmente al sector agropecuario. Son gentes que vienen del sector agropecuario, cuyos antecesores nacieron, vivieron y murieron en el sector agropecuario. La participación política. El segundo punto, y uno de los que más polémica causó en el marco de las negociaciones, es la participación política. En un principio, la guerrilla de las FARC pedía curules directas al Congreso. De inmediato se generaron críticas en el país. Los partidos políticos y la oposición expusieron sus puntos y no vieron bien vista esta propuesta. Finalmente, el 6 de noviembre de 2013, a través de un comunicado, se hizo el anuncio en que las partes, gobierno y FARC, habían llegado a un acuerdo frente a este punto, definiendo puntos a tratar, los derechos y garantías de la oposición, mecanismos democráticos de participación y participación política a nivel nacional, regional y local. Yo creo que las dos son buenas. Yo prefiero a Navarro echando discursos en el Congreso que echando bala en el monte, es que ya tenemos la experiencia. Creo que con la experiencia que tenemos de Navarro, de Petro, de tantos otros que fueron combatientes en una época y hoy están reintegrados a la vida civil, a eso no hay que tenerle miedo. Lo que es fundamental es la atención a las víctimas, que es de lo que se olvidaron los otros procesos de paz. Los otros procesos de paz se hicieron para privilegiar a los narcotraficantes, para privilegiar a los paramilitares, para privilegiar incluso a los comandantes guerrilleros, y las víctimas no existían. En este proceso las víctimas son visibles y esa es la gran diferencia del proceso Santos con cualquier otro proceso de paz anterior. Pues yo considero que ellos deberían llegar por votación popular, como lo hemos hecho todos los colombianos. Quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad deben cumplir con su responsabilidad ante la ley, y quienes tienen esa condición jurídica no son elegibles por mandato de la Constitución vigente hoy en Colombia. Por lo demás, quienes dejen las armas y tengan voluntad sincera de reconciliación y no sean responsables de crímenes de lesa humanidad, bien pueden acceder a que los ciudadanos en una jornada democrática, abierta, sin fusiles, opten por elegirlos a los distintos cargos. Serán unos congresistas más, probablemente unos congresistas con unas complicaciones o con unas vinculaciones muy particulares. Serán unos congresistas que lucharán por el mejoramiento del sector agropecuario, de donde provienen, pero yo no creo que pase nada, porque unos militantes de las FARC, si es que pueden venir porque no tengan el problema de la Corte Penal Internacional o de las situaciones internacionales, yo no veo ningún problema en que se acerquen por la vía democrática al Congreso. Aquí ya en el Congreso estuvo Iván Márquez, y estuvo Navarro Wolf, y estuvo Veragrave, y estuvo Eber Bustamante, y aquí ha habido mucho militantes de los grupos subversivos que han llegado al Congreso y se han comportado como cualquier otro congresista y han traído sus iniciativas y han planteado sus problemas y han explicado sus puntos de vista y no ha pasado mayor cosa. Desde el Congreso de la República también se han escuchado opiniones sobre la seguridad de los miembros de la guerrilla desmovilizados que ingresen a la política. Extinguir la oposición, pues naturalmente la corrupción toma fuerza y crea lo que los fenómenos de corrupción tan abultados que hemos visto en los últimos años. Solución al problema de las drogas ilícitas. El ciclo de negociación de este punto comenzó el 17 de diciembre de 2013 y hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo. Pese a esto, las partes hablan o tratan de llegar a acuerdos tratando temas como programas de sustitución de cultivos ilícitos, prevención del consumo y salud pública y la solución a la producción y comercialización de narcóticos. La bonanza cocarera beneficia a todo el mundo, no solamente a la guerrilla, a los terratenientes que están metidos en el asunto también, a los comerciantes, a los militares, a la policía, a los jueces, a los políticos, a todo el mundo. Es decir, esa bonanza fue de manos llenas para todos. Pero ahí comienza a cambiar fundamentalmente un cierto carácter de la guerra,
porque el narcotráfico comienza a financiar los grupos paramilitares y comienzan a defender la tierra porque los narcotraficantes invertían en la tierra también. Frente al tema de la droga, tendríamos que ver que realmente la guerrilla que está negociando ahora entregue todo en lo que ellos están incluidos con la droga. ¿Qué quiere decir? Cuáles son las rutas, cuáles son los dineros que han ganado con la droga y que realmente no sigan financiando estos procesos y que en vez de que a los campesinos tengan que sembrar droga y ganar dinero, pues el gobierno nacional, como le dije anteriormente, invierta en el tema agrario y agropecuario. Sustitución de cultivos, yo no creo en lo que llaman erradicación, porque la erradicación implica dejar yerma la tierra. Yo creo que hay que recuperar la propiedad de la tierra que hoy es usada por las mafias y en equipo con la gente que quiere de verdad trabajar en el campo, empezar a sustituir esos cultivos ilícitos por todo aquello que puede generar la gran riqueza nacional. Colombia puede ser la despensa del mundo. Colombia puede exportar a Asia, puede exportar a África y puede hacerlo porque tenemos las mejores tierras, porque no obstante algunos problemas ambientales seguimos teniendo abundante agua y por lo tanto esa sustitución del cultivo ilícito por frutas, por hortalizas, por alimentos de pan coger, es decir, por todo lo que llaman commodities, puede constituir la gran riqueza nacional con miras a la próxima década. Ocurre simplemente que las FARC han estado muy vinculadas al sector del narcotráfico y que el narcotráfico es ante todo y sobre todo un negocio universal, planetario. Es un problema que va del polo sur al polo norte y entonces yo no tengo claridad suficiente sobre la suerte de la eliminación del narcotráfico en Colombia. Si el gobierno y las FARC se ponen de acuerdo y consiguen que los gobiernos limítrofes o vecinos de Colombia colaboren en la lucha contra el narcotráfico, probablemente sus índices puedan descender aquí en este país. Actualmente, de llegar a un acuerdo frente al problema de las drogas, quedarían 3 puntos por discutir: el fin del conflicto o cese bilateral de hostilidades, las víctimas del conflicto y la implementación, verificación y refrendación de los puntos acordados. Pero estos acuerdos, según los estudiosos de la paz, son apenas el inicio de una verdadera paz en Colombia, porque tendrá que haber un cambio de pensamiento, de cultura de violencia y oportunidades para el pueblo y sobre todo de solución a la corrupción que carcome a la sociedad y quita oportunidades a los menos favorecidos. Mire, lo que pasa es que en La Habana y donde sea el negocio con el ELN, lo que se está resolviendo es el problema de las armas, no el problema de los conflictos. Los conflictos sociales seguirán y deben seguir y deben continuar. El Estado se hace, se forma a través o en función de los conflictos sociales. El Estado se vuelve grande, fuerte, democrático en función de los conflictos sociales. Lo que va a suceder en La Habana, si se llega al fin del conflicto, es resolver el problema de las armas. Pero los conflictos sociales seguirán. Lo que pasa es que los conflictos sociales ya no se tratarán de tramitar por medio de las armas, sino por medios electorales, ¿no? Y crear una oposición y fortalecer una oposición y defender una oposición justamente para remediar el problema de los desequilibrios económicos y sociales tan fuertes, los privilegios y naturalmente la corrupción. Que la firma de los acuerdos no son la firma de la paz. Los acuerdos son simplemente un insumo, un presupuesto para empezar a construir la paz. Hago esta aclaración porque a veces se cree que una vez que se firmen los acuerdos en La Habana o en cualquier otra mesa que se abra, ya se construyó la paz. La paz no se construye a través de decretos ni de leyes. La paz es un compromiso de toda Colombia para construirla. Y esto obliga a que pensemos, como lo están haciendo muchas personas, en el manejo del posconflicto.
Esos acuerdos van a ser la base, pero ¿qué va a pasar a partir de esos acuerdos? ¿Cuál va a ser la construcción social, política, económica que se derivan de esos acuerdos? Hay un marco, por fortuna, constitucional que ha sido criticado, que la Corte le dio el aval, la Corte Constitucional, que es un marco de referencia para establecer leyes transicionales. Estos procesos, parte de su éxito tiene que ver con que llegado el momento y la hora de la verdad, los colombianos respaldemos las decisiones que se tomen, y eso es parte del tino que tienen que tener las dos partes que están negociando. Es cómo lograr que lo que allí se acuerde sea bien recibido por los colombianos, para que además todos los colombianos nos pongamos en la actitud de superar este desastre, o sea, este desastre de la violencia. Los procesos de paz no desaparece en el pasado. O sea, el drama, los sufrimientos, los horrores de medio siglo de violencia, ahí están y no van a desaparecer. A lo que apunta el proceso de paz es a que esos horrores no se sigan repitiendo. Durante la guerra, un Estado no debe admitir que las hostilidades revistan tal carácter que hagan imposible la confianza recíproca en una paz posterior. Con el análisis de estos puntos acordados entre el equipo negociador del gobierno y el de las FARC, terminamos esta primera parte del programa y del proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos. Después de los mensajes institucionales, espere el postconflicto. ¿Qué es y cómo tenemos que abordarlo los colombianos y el gobierno nacional? Rumbo a la paz. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Rumbo a la paz. Regresamos a Rumbo a la Paz. Comenzamos ahora a un ciclo de programas donde abordaremos el posconflicto. ¿Qué es? ¿Qué tenemos que hacer los colombianos y cuáles son los retos del gobierno frente a este tema? Bienvenidos. No vamos a cambiar el país en poco tiempo, pero se hará con nosotros, no sin nosotros. Para muchos el posconflicto es lo más difícil, pero es el inicio del camino hacia la paz duradera. ¿Pero qué es el posconflicto? Es un término de la sociología que se da a los actos y actuaciones de una comunidad después de sufrir los hechos referentes a una guerra. Estos aspectos están enmarcados en lo social, en lo económico, en lo judicial, militar, político e internacional y la salud. El conflicto es una tarea astronómica, es un poder conjurar por parte de las instituciones esa desconfianza que hay del ciudadano frente a las instituciones, poder cobijar esas personas que han sido cobijadas con los diferentes procesos. En fin, es una tarea que por eso es muy difícil y es una tarea que cobija no solo a la sociedad sino a toda la institucionalidad. Una de las partes complejas de estos procesos es lo que se conoce con el nombre del posconflicto. Son muy complejos, porque hay heridas profundas, hay odios, hay rabias, hay frustraciones, bueno, hay muchas cosas. Entonces los posconflictos no son fáciles, pero bueno, el hecho de que no sea fácil lo que sucede después de que han desaparecido las armas no quiere decir que no se deba trabajar en esa dirección, y esperemos que el gobierno nacional, pues, y la propia guerrilla encuentren dentro de los acuerdos cosas de sentido común y de sensatez que permitan que, desapareciendo esas armas, pues digamos, va a ser como una especie de primer paso para que cada vez haya menos armas ilegales en todo el territorio nacional de todos los orígenes, y para que al mismo tiempo las armas del Estado se manejen con absoluta pulcritud y con absoluto apego a las normas de los derechos humanos y a la Constitución y a las leyes de la República. Para los expertos, el éxito de un posconflicto bien llevado es el éxito de un proceso que se traduce en paz. El primer gran reto que tiene el Estado, la institucionalidad, el Estado como tal, es lograr
transmitir esa confianza y segundo, darles la seguridad necesaria. Tercero, tener un plan estratégico para ellos, un plan de educación, de cultura, de empleo, de desarrollo agrícola, en fin, el escenario en cualquier persona desmovilizada pueda entrar a un proceso de esos. Y luego lograr que la sociedad acoja a una persona que fue desmovilizada y que el Estado la está educando, la está preparando de su regreso a la sociedad. El éxito del posconflicto radica en que los colombianos nos demos cuenta que la paz la construimos entre todos. La paz no es algo que va a venir del gobierno nacional simplemente, no es un decreto que va a firmar el presidente, no es una ley que va a sacar el Congreso. La paz es algo que va a tardar una generación en construir. La paz es algo que la vamos a construir solo si cada uno de nosotros cambia nuestro accionar y empezamos a ver cómo podemos mejorar la vida en Colombia. Parte de eso es buscando tener un país más equitativo con minorías étnicas, equitativo entre las distintas regiones, equitativo con las personas que viven en zonas rurales o en zonas urbanas, con las personas marginadas económicamente y equitativos también con las personas que han sido víctimas de la violencia o personas que se han desmovilizado de los grupos armados ilegales. Y es el tema que se pondrá de moda en Colombia, el posconflicto, que busca que la sociedad, las víctimas y las partes involucradas en el conflicto diriman las diferencias lo menos traumático posibles y entren a ser parte de la sociedad en paz y satisfecha tanto económica como socialmente, además para comenzar a ver los frutos de la paz. Creo que Colombia tiene que comprender que la paz es un bien superior, que salvar vidas vale la pena, que el país progresará muchísimo cuando logremos ponerle fin al conflicto, pero que eso significa ser capaces del perdón. El que quiera la venganza y el castigo por encima de todo no va a apoyar la paz y nos va a condenar a la guerra perpetua. Es que si hay menos violencia en el país, pues digamos va a ser mejor para el país, primero porque menos violencia siempre es mejor y segundo porque habrá un ambiente de menos tensiones, de menos antidemocracia, de menos represión, para que la ciudadanía pueda expresarse y luchar por cambiar a Colombia. Y hablar de posconflicto implica un nuevo modelo educacional, un modelo cultural y un modelo del desarrollo de las relaciones sociales, que fundamentalmente tiene que ser orientado desde el gobierno, desde la academia, desde la cátedra, para generar este nuevo tipo de posibilidades y una opción mucho más positiva, creíble frente a lo que puede ser una nueva etapa para un país que indiscutiblemente durante los últimos 50 años ha tenido una situación bastante dura, compleja, traumática desde todo punto de vista y que al final le permita poder entender que las relaciones sociales unidas con solidaridad pueden generar unas etapas totalmente diferentes para todos los ciudadanos. Colombia, a la sociedad colombiana sí le falta apropiarse más de este tema. La reintegración no es algo que se va a lograr desde un programa de una agencia presidencial, no es algo que se va a lograr tampoco con un decreto o con una ley que pase el Congreso. La reintegración y por ende la construcción de la paz es algo que tenemos que hacer todos los colombianos conjuntamente. Uno de los puntos principales del posconflicto es la dejación de armas. Según cifras del Ministerio de Defensa, en lo que va corrido del año se han desmovilizado 393 combatientes, siendo esta cifra una de las más altas en comparación con los últimos años. Si nosotros logramos desmovilizar la guerrilla, ¿cierto? ¿Para qué tenemos un ejército de más de 300.000 personas en armas? No, hay que reducir, esa es la plata de la reducción del presupuesto de la guerra, que no solo son tanques, que no solo son aviones, que no solo son helicópteros, que no solo son balas, que no solo son camiones, vituallas, etcétera, sino también gente que recibe un salario y que por supuesto hay que reconvertir esos empleos en otras condiciones para la atención de la gente. Sin embargo, si miramos el proceso de reintegración, nosotros tenemos un costo per cápita de 5 millones de pesos por persona por año y tenemos una tasa de éxito de alrededor del 76%. Entonces, si uno ve esto no como un costo, sino como una inversión y como una forma de cambiar el país y francamente, pues como el precio que debemos pagar por la paz, creo que es algo que los colombianos debemos continuar haciendo. Pero para que sea un éxito hay que garantizarle trabajo y una inclusión a la vida social a los combatientes que dejan las armas y que se haga un seguimiento
a los planes de inclusión a la vida civil de estas personas. El proceso de reintegración tiene que ser un esfuerzo de todo, del sector público, también del sector privado, pero yo sí quiero reiterar que es de toda la sociedad. Nosotros hoy en Colombia sabemos de más de 20.000, más de 23.000 personas desmovilizadas que ya están trabajando. La mayoría de estas personas lo hacen sin que sus jefes o sus compañeros de trabajo se den cuenta, porque si se dan cuenta o si son descubiertos, por así decirlo, como desmovilizados, la mayoría de las veces pierden su empleo por esa simple razón. Esto no es solo por los empresarios, muchas veces también ocurre por sus compañeros de trabajo, que las personas se dan cuenta que el compañero es desmovilizado y le dicen a sus jefes o se va él o nos vamos nosotros. Entonces, por eso yo sí creo que aquí no se trata de decir, no, es que la reintegración y la construcción de paz es responsabilidad del gobierno, o es responsabilidad del sector privado, o es responsabilidad de la iglesia o de quien sea. La construcción de la paz es responsabilidad de todos los colombianos, y hasta que no nos demos cuenta de eso en Colombia no va a haber paz. Yo lo que creo es que el país tiene que adoptar una política pública en materia de posconflicto, que tiene que ser transversal con todas las instituciones del Estado, que bien o mal están prestando un servicio en cada una de las regiones, de los rincones de este país, y que fundamentalmente tiene que generar esa nueva etapa. Y tiene que estar articulada dentro del plan de desarrollo del próximo gobierno, que haga obligatorio su ejecución y por lo tanto pueda ser medible para que el día de mañana, así como ha pasado en otros países del mundo, pueda ser ante todo positiva y con unos buenos resultados para todos los ciudadanos y para acrecentar las nuevas posibilidades en materia de la sociedad. Tenemos que seguir avanzando en la reducción de la pobreza, en la reducción del desempleo, y cómo también vamos a resocializar a estas personas que de una u otra manera van a cambiar su mentalidad, su cultura, de dejar las armas a resocializarse a la vida civil, y cómo también vamos a disminuir estos problemas sociales que todavía tienen muchas regiones. Un punto importante es la atención psicosocial. Colombia es un país que ha estado en conflicto en los últimos 50 años y en su población aún existen dolores, resentimientos y traumas que deja la guerra, tanto en los colombianos del común como en los combatientes que dejarían las armas y se encontraban en el monte en una lucha frontal contra las fuerzas militares. El año pasado se desmovilizaron 1.250 integrantes de las guerrillas. De estas 1.250 personas, el 90% salieron con algún tipo de trastorno psicológico, el 20% requieren atención clínica para atender ese trastorno, el 75% salen como analfabetas o como analfabetas funcionales. La edad promedio de reclutamiento es de 12 años y el tiempo promedio de permanencia en el grupo es alrededor de 14 años. Es decir, esto es una población muy compleja que viene con unos traumas psicológicos considerables. Sin embargo, nosotros lo que hemos aprendido a hacer en los últimos años es poder atender la situación de estos colombianos y estas colombianas que vienen con un nivel de educación muy bajo, con una situación psicológica muy precaria. Lo que hacemos es tenemos un enfoque estratégico, como decía antes, en la atención psicosocial y la educación. Lo primero que buscamos hacer con una persona que se desmoviliza es estabilizarlos psicológica y emocionalmente. Pienso que es un tema, no es fácil, que hay que tratar, saber darle todo el manejo profesional, prestarle todo el profesionalismo para que estas personas de una u otra manera comiencen a un tratamiento no solo psicológico, sino también un cambio de cultura, un cambio realmente de volver a la vida civil, un cambio donde se dejan las armas para poder empuñar una herramienta. Para los congresistas es necesario que toda la institucionalidad vuelque los esfuerzos para generar espacios y leyes que generen políticas de Estado de reforma a la educación y al agro, que son los principales puntos por donde se empezaría a trabajar para generar desarrollo en el país a mediano plazo, luego de la dejación de armas de los violentos. El punto de partida es el acuerdo que se debe gestar entre las partes de la discusión, las guerrillas y el gobierno. Pero allí tenemos un capital presupuestal que va a ser clave. De los cerca de 30 billones de pesos que utilizamos en la guerra, ¿sí? Esa plata debe ir a la inversión social. Yo he dicho fundamentalmente a dos temas. Educación, ¿sí? Necesitamos una reforma educativa.
para la ciencia, para el desarrollo, para la tecnología, pero esa reforma necesita plata, no se puede hacer una reforma sin plata. Entonces ahí hay plata para la educación y por supuesto para la reparación de las víctimas. Porque a veces el problema más grave que ha tenido el país es que no le hace seguimiento a los programas, a las políticas que está ejecutando y al final esos resultados nunca terminan siendo positivos. Y yo creo que el país se tiene que preparar en todo sentido para poder desarrollar esta etapa de posconflicto, adaptar unas políticas públicas que verdaderamente puedan ser medibles y que tengan esos resultados que tanto necesitamos todos los ciudadanos para poder vivir en paz. De nada sirve si se firma la paz, de nada sirve si se aprueban los puntos de la mesa de negociación, si realmente nosotros no le vamos a tener unas tareas definitivas, unas soluciones definitivas al tema del posconflicto, que es la resocialización de tantos hombres, de tantas personas que de una u otra manera le han causado tanto daño al país. La verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición son fundamentales que el Estado tendría que hacer cumplir tanto para las víctimas como para los combatientes involucrados en el conflicto. Hay que hablar de la cultura del perdón para que sanen las heridas. No, el posconflicto implica no solamente garantizar unas condiciones de reinserción para 10.000 o 15.000 combatientes que hoy están en la violencia y le apuesten a la paz, sino sobre todo reparar a más de 5 millones de víctimas y garantizarles a ellas, a las víctimas, que nunca más se vuelva a repetir la violencia contra ellas. A partir de la verdad se empieza a reconstruir por parte de la sociedad todo ese escenario de derechos humanos que fue desconocido por parte del Estado durante mucho tiempo. Y luego mirar cómo esas personas que hacen parte del conflicto, entiéndase víctimas, entiéndase victimarios, van a ser cobijadas por la sociedad. Y esa es una tarea en la que todas las instituciones tenemos que jugar un papel muy importante. Cuando uno está hablando de temas de desmovilización y aquí hay una posibilidad de un perdón, lo que también fundamentalmente en los últimos años, gracias a la cobertura de la Administración de Justicia a nivel global, lo que se pide es que no haya impunidad. Por más que haya reconciliación en un Estado, tiene que haber perdón, pero al mismo tiempo se tiene que pagar lo que se ha hecho, porque eso es un principio elemental que va a permitir a muchas personas que fueron víctimas de este conflicto poder superar esta etapa y tener una posibilidad de perdón, y eso me parece que es importante. Los procesos de paz no desaparecen en el pasado. O sea, el drama, los sufrimientos, los horrores de medio siglo de violencia, ahí están y no van a desaparecer. A lo que apunta el proceso de paz es a que esos horrores no se sigan repitiendo. Y eso esperemos que lo garantice el proceso, lo que se conoce con el nombre de la no repetición. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Bien, este apenas es un abrebocas de lo que significará para Colombia un posconflicto. Hay mucho más para contar en esta historia que se está tejiendo sobre la paz en nuestro país. Una paz que todos queremos que sea duradera. Los diálogos en La Habana avanzan y en la esperanza de todos. Nos vemos en 15 días cuando abordaremos una nueva serie de capítulos donde explicaremos en qué consiste y cómo se debe desarrollar el posconflicto. Rumbo a la paz.